En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el barco más moderno e insumergible chocó contra un iceberg y se hundió. Y fue increíblemente aterrador. Imagina un enorme crucero, varias veces del tamaño de la Estatua de la Libertad, chocando con un enorme trozo de hielo y hundiéndose. Está oscuro y frío. Lo único que se oye es el estruendo y el rechinar del metal y la madera al romperse. Todo lo que te rodea son las aguas heladas del interminable océano Atlántico. Casi no hay conexión con el mundo exterior. No hay teléfonos ni internet. Nadie más en todo el planeta sabe que el barco se está hundiendo. Es una auténtica pesadilla. Pero lo más impactante es que la gente que estaba en el Titanic ese día no entró en pánico. Estaban tranquilos, tal vez un poco preocupados, pero no había miedo en sus rostros. Para entender por qué no tenían miedo durante una de las mayores catástrofes del siglo XX, hay que ver lo que ocurría a través de sus ojos. Entonces, eres un pasajero en el infame transatlántico. Tu camarote está situado en una de las cubiertas superiores del barco. Acabas de pasar un buen rato con tus amigos en la cena. Ahora los músicos están tocando una hermosa melodía. Los camareros están sirviendo el postre. Sales a la cubierta y disfrutas de la tranquilidad del poderoso océano. En este momento sientes una increíble sensación de seguridad y comodidad. Te sientes orgulloso de ser una de las primeras personas del mundo en viajar en el barco de mayor tecnología de punta del planeta. Te acuestas en tu camarote y te despiertas porque un miembro de la tripulación llama suavemente a tu puerta y te pide que vayas a la cubierta. Hay algún tipo de asunto, pero no hay razón para alarmarse. No hay problema. Estarás encantado de salir a mirar el cielo nocturno. El momento en que el barco chocó con el iceberg no pareció más que un ligero empujón y algunos pasajeros ni siquiera lo oyeron. Solo se dieron cuenta de que algo estaba mal cuando los camareros llamaron a sus puertas y les pidieron que salieran. Estás en la cubierta, ya hay mucha gente, todo el mundo está más o menos tranquilo. Los pasajeros hablan de lo que pudo haber pasado. Escuchando las conversaciones a tu alrededor, averiguas que supuestamente el barco se está hundiendo. Esta idea te parece una tontería, pero aunque sea cierto, todas las personas serán evacuadas en botes salvavidas de todos modos. En aquella época la gente no sabía que había la mitad de los botes de rescate que se necesitaban. Los pasajeros estaban seguros de que todos se salvarían. Comienza la evacuación. Las mujeres y niños van primero. Nadie entra en pánico ni trata de subir a un bote antes de que le toque. Todos los hombres se comportan caballerosamente y ayudan a los miembros de la tripulación a evacuar a las mujeres. Un pasajero quiere subir al barco con su mujer, pero no es porque tenga miedo de quedarse en el Titanic. Solo está preocupado. Le parece que es menos seguro en el bote que en el transatlántico. No quiere dejar sola a su mujer, pero los miembros de la tripulación le explican la situación y el hombre se retira sin oponer resistencia. Comienzan a lanzar luz de emergencia al aire. Nadie presta atención a esto. Todo el mundo piensa que se trata de un procedimiento estándar en caso de avería del barco. Si hubiera habido muchos viajeros experimentados a bordo, habrían comprendido que las bengalas se lanzaron porque el barco estaba en peligro. Quizá entonces la gente habría empezado a entrar en pánico, pero la mayoría de los pasajeros simplemente no se dieron cuenta. Los botes se bajan uno a uno. La gente observa la evacuación, esperando pacientemente su turno. No hay empujones ni aglomeraciones. Nadie grita. Las acciones de la tripulación ayudan a los pasajeros a mantener la calma. Deliberadamente restan importancia a la gravedad de la situación para evitar el pánico. Alguien dice que los botes se lanzan simplemente por precaución. Además, los miembros de la tripulación afirman que un barco de rescate se dirige al Titanic y que está a pocos kilómetros de distancia. Algunos pasajeros dicen que ven las luces de otra embarcación. Las personas que ya están sentadas en los botes quieren permanecer más cerca del Titanic, ya que de esta manera se sienten más seguras. Muchos pasajeros simplemente no quieren creer que esté ocurriendo algo grave. Incluso cuando se les dice que el barco se está hundiendo, se niegan a admitirlo. ¿Cómo es posible que el transatlántico insumergible pueda hundirse? Pero así es como funciona la mente humana. En situaciones extremas se niega a creer que algo malo vaya a suceder ahora. No quiere ni pensar en ello. Una de las pasajeras dice que le parece que el peligro es exagerado. Afirma que todas las personas volverán al Titanic en cualquier momento. Algunos pasajeros tienen miedo y aún así no quieren abandonar el barco. Aquí hay camarotes cálidos y el barco más seguro del mundo. La alternativa es el océano helado y los pequeños e inestables botes de rescate. Alguien se niega a abandonar el barco porque no encuentra su equipaje.
Unos pasajeros llevan consigo todas sus pertenencias, no quieren dejarlas en el barco que se hunde. Hay muchos inmigrantes a bordo y algunos de ellos ni siquiera entienden el inglés. Los miembros de la tripulación no pueden explicarles lo que está pasando. Estos pasajeros no entienden las instrucciones de los auxiliares de camarotes durante el desalojo. No pueden entender las inscripciones de las señales de evacuación. Muchas personas están seguras de que ha habido alguna avería en el compartimento del motor. El problema se resolverá pronto y el Titanic continuará su viaje. La gente solo empieza a darse cuenta de que el barco se hunde cuando comienza a inclinarse hacia adelante y su parte trasera empieza a elevarse por encima del agua. Es entonces cuando los que están a su alrededor empiezan a entrar en pánico. Algunos saltan al agua, otros se suben a los botes salvavidas sin esperar la fila, pero en general no hay caos. Era el comienzo de 1912. Un trozo gigante de hielo se desprendió de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. Este estaba formado por nieve que había caído miles de años antes del evento. Tal vez cuando los mamuts aún deambulaban por la tierra, el iceberg inició su viaje. Era algo enorme, más de 520 metros de largo y un peso de más de 75 millones de toneladas. También era un trozo de hielo muy tranquilo. Se mantuvo alejado de barcos y rutas de transporte transitadas. Y luego, de alguna manera, flotó mucho más al sur que otros icebergs. Nuestro iceberg tuvo suerte. Otros se derriten mucho antes de llegar a estas bajas latitudes. De los hasta 30.000 icebergs que se alejan de los glaciares de Groenlandia, solo el 1% llega hasta el Atlántico. Incluso después de derretirse en el agua durante meses, este enorme bloque de hielo seguía siendo casi el doble de pesado que el puente Golden Gate. La parte superior del iceberg se elevaba 10 pisos sobre la superficie del océano. Varios días antes de que nuestro iceberg llegara al océano Atlántico, un magnífico barco zarpó de un puerto. Era un transatlántico de lujo que transportaba a más de 3.000 pasajeros y tripulantes. En ese momento era el barco más grande jamás construido. Era el Titanic. La colisión ocurrió el 14 de abril, cuando el barco estaba en el Atlántico Norte, a 600 kilómetros de Terranova. Incapaz de desviar su curso, el barco sufrió la rotura de al menos 5 de sus compartimientos de casco. Comenzaron a llenarse de agua a una velocidad alarmante. Los compartimentos del Titanic no estaban tapados en la parte superior. Es por eso por lo que el agua se filtró y comenzó a inundar a cada uno de ellos. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, lo que provocó que la parte trasera se elevara verticalmente en el aire. Y luego, con un rugido ensordecedor, el revestimiento se partió por la mitad. El resto es historia. Pero, ¿qué pasó con el iceberg después de eso? El 15 de abril, el transatlántico alemán SS Prince Adalbert navegaba por el Atlántico Norte. Viajaba a unos pocos kilómetros del lugar donde el Titanic se había hundido varias horas antes. El mayordomo en jefe del barco alemán, que aún no se había enterado del desastre, vio un iceberg. Lo que llamó su atención fue una gran franja de pintura roja que recorría la base del iceberg. Sorprendido, el hombre tomó una foto de su descubrimiento. Pensó que la pintura significaba que un barco había chocado contra el iceberg en las últimas 12 horas. La siguiente persona que vio el iceberg y le tomó otra foto fue el capitán de un barco que tendía cables de telecomunicaciones en alta mar. El barco fue enviado para ayudar en la zona donde se había hundido el Titanic. Más tarde, el capitán afirmó que el iceberg que había visto era el único en esa área. Además, estaba la pintura roja. No era difícil conectar los puntos. En 2015 una de estas fotos se vendió en una subasta por más de $32,000. Y aún así, los expertos no están seguros de si la imagen realmente muestra el infame bloque de hielo. Podría ser un simple iceberg que había estado flotando cerca en ese momento. El gran barco insumergible había desaparecido, hundiéndose hasta el fondo del Atlántico Norte, donde permanece hasta el día de hoy. Hemos vivido juntos durante muchos años. Donde tú vayas, yo voy. Estas fueron las palabras que Ida Strauss le dijo a su esposo. Una de las mujeres más ricas del Titanic no terminó en un bote salvavidas. Ida decidió quedarse con su amado Isidore. Momentos antes le dio a su doncella un regalo precioso, que probablemente le salvó la vida.
Isidor e Aida Stross nacieron en Alemania y emigraron a los Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron 5 años después. La pareja tuvo 7 hijos, pero afortunadamente ninguno de ellos estaba en el Titanic. Isidor trabajó para la tienda de su padre en su adolescencia. Luego comenzó un negocio de loza y porcelana con su hermano, que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's. Finalmente los hermanos se apoderaron de toda la tienda departamental y se volvieron multimillonarios. Isidor y Aida eran bien conocidos en Nueva York por su riqueza, caridad y su increíble amor y devoción el uno por el otro. Siempre que Isidor realizaba un viaje de negocios por Estados Unidos o Europa, su esposa lo acompañaba. Cuando ella no podía, se escribían largas cartas todos los días. La pareja visitaba su Alemania natal de vez en cuando. En 1912 escaparon del escalofriante invierno neoyorquino y se dirigieron a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. Pasaban tiempo en el soleado sur de Francia y también en la ciudad natal de Isidor. A principios de abril llegó el momento de que regresaran a Nueva York. Normalmente viajaban en uno de esos enormes transatlánticos alemanes que existían en ese entonces. Esta vez, sin embargo, todo el mundo hablaba del nuevo transatlántico de lujo, el RMS Titanic. No pudieron resistir e inmediatamente compraron unos boletos de primera clase. El 10 de abril abordaron el barco más nuevo de la White Star Line. Esto iba a ser genial. Aida e Isidor obtuvieron una de las 39 suites privadas en la parte superior del barco. Los boletos costaron alrededor de $100,000 en dinero de hoy. Algunas de las personas más ricas del mundo se alojaban junto a ellos. Los Strauss pasaban sus tardes cenando frente a una orquesta en vivo, en un salón lleno de muebles elegantes y costosos paneles de madera. Jugaron ajedrez y backgammon, visitaron el gimnasio, la piscina, incluso fueron a las canchas de squash en la cubierta. Sin embargo, ese lujo no duró mucho. La noche del 14 de abril, el barco tuvo su encuentro con el iceberg más famoso de la historia. Se sintió como un leve temblor, un pequeño estruendo. Eso es todo. Nadie se dio cuenta de que estaban en peligro. Los pasajeros incluso comenzaron a lanzar bolas de nieve hechas con los trozos de hielo que habían caído sobre la cubierta. Los oficiales del barco les dijeron a todos que estarían bien. Momentos después, el capitán Edward Smith anunció que era hora de ponerse los chalecos salvavidas y subir a los botes. Los 20 botes estaban en el piso superior. Podrían haber sido más, pero los diseñadores del barco pensaron que haría que la cubierta se viera demasiado desordenada. En realidad, había un simulacro de botes salvavidas programado para ese día, pero en cambio tenían uno real. Prácticamente solo los pasajeros de primera clase iban a subir a esos botes salvavidas. Los Strauss abandonaron su suite privada y esperaron instrucciones de la tripulación. Muchos de ellos todavía tenían confianza. Les dijeron a los pasajeros que no perdieran sus pases, que los necesitarían cuando todos volvieran a bordo. Eso no iba a suceder. El barco se hundía. La tripulación anunció que las mujeres y los niños abordarían primero. Los Strauss estaban de pie junto al bote salvavidas 8. Al señor Strauss, que tenía 67 años en ese momento, se le ofreció un asiento con su esposa debido a su edad. Lo rechazó diciendo que no era demasiado mayor para sacrificar el lugar de una mujer. Quería esperar y asegurarse de que ninguna mujer se quedara atrás. Ellen Bird, la nueva mucama de Aida, vaciló antes de subir al bote salvavidas, pero Aida le dijo que se fuera. Todavía había lugar para Aida y las otras mujeres de primera clase le gritaban que se subiera. Tomó alrededor de 10 minutos cargar cada bote. Ese es el tiempo que Aida tuvo para elegir su destino. Se quitó su hermoso abrigo de bisón y se lo entregó a su temblorosa mucama. Aida dijo que ya no lo necesitaría. Pero el bote salvavidas no se iría sin ella. Los marineros intentaron agarrarla y obligarla a subir al bote. Mientras tanto, la orquesta del Titanic seguía tocando música de fondo bastante alegre. ¡Qué loco! Aida esquivó las manos de los marineros y se quedó encubierta. Isidor le rogaba que se fuera. Ella se negó a dejarlo. No importa qué. Todos los supervivientes del bote salvavidas 8 recordaron sus últimas palabras de amor verdadero ante esta tragedia. Hemos vivido juntos durante muchos años. Donde tú vayas, yo voy. El primer bote salvavidas tardó 1 hora en sumergirse en el agua helada. El último recuerdo del Titanic para muchos pasajeros fue Isidor y Aida tomados de la mano en la cubierta.
Sobrevivieron más de 200 pasajeros de primera clase. Algunos de ellos dijeron que los Strausses se sentaron pacíficamente en 2 sillas, tomados de la mano, esperando. Los 25 pasajeros del bote salvavidas 8 pasaron el resto de la noche remando para ponerse a salvo. Estaban persiguiendo lo que pensaban que eran las luces de un barco. Resultó que un bote de rescate que apareció en la dirección opuesta. Tuvieron suerte de ser encontrados. Muchos de los pasajeros, incluida Ellen Bird, compartieron la historia de Aida e Isidore con los periodistas, diciendo que era su recuerdo más importante de esa noche. Un mes después, alrededor de 30,000 personas acudieron a su servicio funerario. Incluso se presentó el alcalde de Nueva York. Nadie parecía sorprendido de que la pareja entregara su vida por otros. Ellen Bird intentó devolver el famoso abrigo de bisón a la familia Strauss, pero le dijeron que se lo quedara, en memoria de Aida.